vamos a comenzar precisamente desde el principio. Desde el principio vamos a analizar los tipos de daños que Satanás, el diablo, representado en la serpiente de Génesis, ha hecho sobre la humanidad toda, daños específicos, muy claros, muy específicos. Los vamos a analizar desde el principio, desde su relación con el hombre y con la mujer. En Génesis capítulo 3, verso 4 y verso 5, allí la palabra del Señor dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente, ciertamente, fíjense la palabra que utilizó, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Primera de Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue él engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que vemos aquí en el primer encuentro que tiene la humanidad, nuestros padres allí en el huerto del Edén, Adán y Eva, los padres de la humanidad, el primer encuentro que tienen con Satanás el diablo en la serpiente, ¿sí? Es un encuentro que los lleva, es promovido este encuentro por un diálogo, es decir, el diálogo aparece allí entre ambas partes. Las mujeres recordarán cuando les prediqué el mensaje en Mujer Integral acerca de escuchar la segunda voz, la seducción de la segunda voz. Esta es la segunda voz que el hombre escuchó en el huerto del Edén, porque hasta ese momento Adán y Eva solamente habían escuchado a la voz de Dios, solo habían conocido la voz de Dios, nada más. Pero ahora escucharon una segunda voz. Y esa segunda voz lo que vino a hacer fue a poner en duda lo que la primera voz les había dicho. ¿Qué había dicho la primera voz? Que no comieran de ese árbol, del fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, que no comieran del fruto de ese árbol, porque de cierto morirían si eso hacían. Cuando viene la serpiente y habla con Eva, seduce a Eva, mostrándole el fruto de este árbol y diciéndole ciertamente, fíjense con qué palabra comienza él a responderle a Eva, ciertamente no moriréis. Esa palabra, ciertamente, tiene una carga semántica y una carga, lleva un espíritu esta palabra, ¿sí? Lleva una fuerza en sí misma. Es como decir, te lo juro, te prometo que lo que te estoy diciendo es la purísima verdad. Esto es absolutamente así como te lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, de esta manera es como la serpiente le dice a Eva, ciertamente no moriréis. Es decir, lo que le está diciendo es lo que te dijo Dios no es verdad. No es verdad. Tú no morirás. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Cuando le dijo seréis como Dios, eso fue muy, muy fuerte. Porque imagínate que te lo dicen a ti, serás una diosa, serás un Dios. Serás un Dios. Si comes de ese fruto, serás Dios mismo. ¡Wow! Esa expresión de la serpiente le explotó el cerebro a Eva. La sedujo de una manera que Eva no pudo detenerse a la seducción de comer este fruto prohibido y así lo hizo. Y luego de tomarlo, dio a su marido y su marido, que era el que tenía el conocimiento pleno, porque era a quien Dios le había dicho, no comerás de ese fruto, ¿sí? Aceptó comer de él y por causa de eso, toda la humanidad, a partir de entonces, toda la humanidad ha quedado presa en el pecado. Desde aquel día, desde aquel entonces. Imagínense ustedes el daño terrible que hizo esta incitación de Satanás a Eva, el daño terrible que le trajo a toda la humanidad el haber oído esa segunda voz y la seducción a comer de lo que Dios había dicho que no comieran.
no hagas eso porque morirás. La orden no era compleja, no tenía que tener Adán un curso de hermenéutica o exégesis para entender la voluntad de Dios, ¿sí? Era muy sencilla la orden. No comas ese fruto, sencillamente de ese fruto no toques ese árbol y no comas ese fruto, ¿sí? Pero no, allí fueron y comieron. Resultado, muerte, ruptura de la relación del hombre con Dios, vergüenza ante Dios. Antes el hombre estaba junto a su mujer desnudos delante de Dios y en aquel momento, cuando sus ojos fueron abiertos, sintieron vergüenza, dice la palabra de Dios, y se taparon con hojas de higos, se hicieron unos delantales para taparse porque se sintieron que estaban desnudos delante de Dios, por primera vez sintieron vergüenza, y entra la muerte como resultado y paga del pecado a toda la descendencia de Adán y Eva, incluidos nosotros. Imagínense ustedes el daño que por milenios se ha venido desarrollando en toda la humanidad a partir de que la serpiente hizo esta invitación a Eva. Ciertamente, fíjense cómo él utiliza esta palabra, ciertamente, te lo juro, Eva, vas a ser una diosa, vas a ser una diosa, Eva, te lo juro, te lo prometo que va a ser así. Ese tipo de incitaciones siguen ocurriendo hoy en día, siguen sucediendo solo que en otro nivel, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. El enemigo muchas veces nos está tentando, no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta cómo el enemigo tienta el ego, tienta la carne, moviliza nuestra carne, nos lleva, nos inclina, nos quiere inclinar hacia pensamientos y sentimientos que Dios no quiere que nosotros alberguemos en nuestro corazón. Y esto está sucediendo desde el principio. ¿Qué fue entonces lo que utilizó con Eva? Una terrible mentira. Eso era una gigantesca mentira lo que le estaba diciendo a Eva y se lo estaba presentando como una verdad absoluta. Esto es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos respecto a esto, porque muchas veces van a aparecer pensamientos en nuestra mente, pensamientos intrusivos que no son nuestros, que nosotros no los elaboramos, que no nos sentamos nosotros a pensarlos, a meditarlos. Son pensamientos que llegaron allí de pronto a nuestra mente, ¿sí? Desde afuera, y esos son los dardos de fuego del maligno que la palabra de Dios enseña que el enemigo usa para justamente cautivar tu mente, tus pensamientos y afectar tu vida, no solo tu vida personal. Cuando te afecta a ti, afecta al entorno, afecta a la familia, cuando a ti te tienta el diablo a hacer cosas que no debes, comienzas a causar daño y destrucción en todo tu entorno. El pecado es muerte, el resultado del pecado es muerte. Y la muerte comienza a entrar en tu persona, en tu corazón. La muerte, recuerden ustedes que significa separación. Esta palabra muerte significa separación, ¿sí? En el caso de la muerte biológica es la separación del alma del cuerpo. Ahora, en el campo espiritual, es la separación de nuestro espíritu del espíritu de Dios. Morimos, rompemos nuestra relación con Dios cuando nos entregamos al pecado. Cuando algo así sucede en una persona de la familia, todo el entorno comienza a ser afectado porque la muerte se empieza a manifestar en el ambiente. Y si toda la familia se deja llevar por esa seducción de la segunda voz, pues toda la familia puede terminar en destrucción y muerte. Entonces, el peligro es grandísimo. El peligro es grandísimo. Muchas veces escucho cristianos que dicen, no, yo ni lo nombro a Satanás para no invocarlo. Esos son pensamientos mágicos, esos son pensamientos ilógicos e incoherentes con la palabra del Señor. El hecho de que tú hagas negación de una cosa no quiere decir que esa cosa no exista. ¿Me explico? No se trata de hacer negación. No, yo no lo quiero ni nombrar. ¿Por qué no lo quieres ni nombrar? Porque allí ocultamente lo más probable es que tú tengas miedo. Y si tienes miedo, lo más probable es que aquello de lo cual temes ocurrirá. Ocurrirá, porque el miedo es lo contrario a la fe. Entonces, cuando tú estás en estado de miedo y de temor, bajas las defensas espirituales y el enemigo puede venir con un ataque directo y destructivo sobre tu vida. Así que no sirve negar la realidad de su existencia o no sirve negar la realidad de su poder.
el título de este mensaje de hoy, fíjense que decía, ¿cómo puede un cristiano ser definitivamente libre y vencedor sobre el poder de Satanás? Poder de Satanás. A mí hasta me disgusta tener que decirlo, ¿sí? Me disgusta tener que decir el poder de Satanás, porque suena como que lo estamos glorificando, pero no es la idea. Vamos a ser hoy bíblicamente conscientes de su poder, porque ciertamente lo tiene. Y tiene un poder destructivo, como ya analizamos desde el principio, que puede causar muerte. Y la peor de las muertes, porque la muerte física para nosotros los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, es ganancia. Es ganancia. La muerte física. Dice el apóstol Pablo, estoy en aprietos en este momento entre ustedes y el Señor, porque me encantaría partir y estar con el Señor, estar presente en el Señor y ausente de ustedes. ¿Sí? En una palabra, parafraseando las palabras de Pablo es, me quiero morir, decía Pablo, me quiero morir, porque para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia porque es partir y estar con el Señor para siempre. Por lo tanto, nosotros físicamente, a la muerte física no le tenemos temor, no le tenemos miedo, no es algo que tengamos que temer, ¿sí? Sí, lo que realmente deberíamos nosotros estar prestando mucha atención es a la posibilidad de la muerte espiritual. La muerte espiritual que viene producto y resultado del pecado que nos separa de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte entra en la familia, entra en una persona, entra en el entorno, afecta todas las cosas. La separación, la muerte, esa palabra, separación, comienzan a separarse los afectos en una familia. Cuando el pecado entra, hermanos, comienza a hacer un daño tremendo, comienza como a socavar los cimientos de esa familia, de forma muchas veces soslayada, tapada, disimulada. El enemigo, como dice este texto, se viste de ángel de luz para hacer este trabajo. ¿Sí? El enemigo entrará precisamente con una aparente verdad absoluta, pero realmente es el más grande de los engaños. Juan 8:34 dice, estas son palabras del Señor Jesucristo, sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los religiosos de su época, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Fíjense, palabras del Señor Jesucristo. No hay verdad en Él. Entonces, ¿por qué creerle? ¿Por qué amedrentarnos ante las voces que vienen a nuestra mente muchas veces a hacernos querer o pretenden hacernos creer que lo que ellos dicen es verdad? Cuando la palabra de Dios sí es verdad absoluta y eterna. Jesucristo dijo, el mundo pasará, el cielo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Esa es la verdadera ancla para nuestra alma. Realmente la palabra de Dios es la roca firme sobre la cual nosotros podemos edificar nuestras vidas. Y dijo más el Señor Jesucristo, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Estoy utilizando hoy textos bíblicos de la versión de la Biblia latinoamericana. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es decir que Satanás, el diablo, es homicida, dijo Jesús, homicida, mentiroso y engendra las mentiras. Las engendra en un vientre como el de la mujer, pero que no está como el vientre de la mujer en esta zona del cuerpo, sino que ese vientre para Satanás es nuestro cerebro, nuestra mente, el corazón espiritual. Allí es donde el enemigo pretende engendrar la mentira en nuestra mente. Ahora, fíjense, es homicida, homicida. Es terriblemente peligroso, peligroso, porque lo que está buscando definitivamente es matar. Siempre estará buscando matar. Y como digo y repito, como dije y repito, la muerte biológica y física no es la que finalmente él espera.
llevar a cabo sobre una persona, porque sabe que el cristiano, al morir, para el cristiano es ganancia, sino que él lo que realmente desea es que nosotros lleguemos a una muerte espiritual, que nosotros caigamos en un estado de muerte espiritual, lo cual significa separación de Dios, que nos separemos definitivamente de Dios. Por eso la artimaña de guerra que usa Satanás es la que describe Pablo en 2 Corintios 11:14, donde dice, no es de extrañar, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que no solamente se camufla, sino que además usurpa identidades. Fíjense qué interesante esto. No solamente engaña desde su camuflaje de luz, sino que usurpa una identidad y pretende presentarse ante los hombres como un ángel de luz, usurpando la identidad de un ángel santo, de un ángel puro. Muchas veces el enemigo hace este trabajo para lograr de esa manera aún engañar a los escogidos, como dice la palabra de Dios, aún engañar a los escogidos. Ese es el fin, ese es el objetivo, esa es la meta que tiene el enemigo, lograr engañar a los escogidos, para que finalmente se produzca como resultado final de ese ataque y de esa seducción a escucharlo a él, la muerte espiritual, que el hombre se separe de Dios y se una a la causa del enemigo, creyendo sus mentiras que ha engendrado en su corazón espiritual. Como en Eva y Adán, eso lo hace precisamente para lograr desviar la mente. Y preste atención aquí, por favor, que esto es sumamente importante, esta parte, ¿sí? Porque a veces cuando algunos hablan del poder del diablo, por ahí creen, o cuando nos escuchan que vamos a hablar del poder del diablo, creen que vamos a hablar de brujería, hechicería, de los brujos, del ocultismo, ese tipo de cosas. Eso es parte también de las obras de las tinieblas, pero estamos hablando hoy en relación con nosotros los hijos de Dios. ¿Qué peligros corremos nosotros si no entendemos la actividad de Satanás y el peligro de su poder actuando en contra de nosotros? Eso es lo que hoy el Señor nos está llamando a prestar atención. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Y el público objetivo de esta carta que escribe Pablo son los hermanos en Cristo de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. Es decir, que Pablo no le está hablando a gente del mundo, diciéndole a gente no creyente o a incrédulos, tengan cuidado con el diablo que les va a desviar la cabeza, les va a desviar los pensamientos, los puede desviar y sacarlos de los buenos valores y llevarlos a una vida de pecado. No, no le está hablando a ellos, nos está hablando a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios corren este peligro, este riesgo que Pablo está presentando aquí claramente, absolutamente claro. Pablo dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencilla y pureza de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo tenía un temor bien fundado. Sí, porque aquí, por ahí también hay quienes dicen, pero ¿cómo Pablo va a temer semejante cosa? Pues Pablo tenía un temor muy bien fundado. Cuando él dice esto, lo dice en la segunda carta a Corintios. ¿Sí? En la primera carta, si ustedes leen la primera carta de Corintios, van a ver cómo Pablo les llama la atención a ellos por la cantidad de pecados que permitían dentro de la iglesia. Pecados aberrantes que se practicaban dentro de la iglesia de Corinto. Gente que estaba haciendo parte de la comunidad, estaba practicando pecados que dice el apóstol Pablo de esta manera. Ni siquiera entre los gentiles, entre los incrédulos, se oye hablar de semejantes pecados. Imagínense, imagínense. O sea, estaban sucediendo cosas gravísimas, gravísimas. Y si no eran corregidas estas cosas, como Pablo les habla en la segunda carta Pablo otra vez les explica del proceso de arrepentimiento que tenían que tener ellos y les está diciendo que la tristeza que Dios les está causando a ellos en este tiempo era por causa de esto, que Dios esperaba que ellos cambiaran, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios para ser salvos. Esto está escrito claramente también en 2 Corintios, precisamente. Esto que estamos leyendo está escrito en el capítulo 11
después de lo que Pablo les dice allí en 2 Corintios, en el capítulo 7, verso 9 y verso 10. Allí les dice claramente, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, le dice Pablo. No lamenten que Dios los ponga tristes, porque Dios los pone tristes para que ustedes se arrepientan y se vuelvan a Dios y se salven. ¿Sí? Y se vuelvan a Dios y se salven. Y después de eso es que Pablo les dice estas palabras. Después de todos esos fundamentos que Pablo presenta, esos argumentos que Pablo presenta, de por qué ellos estaban en peligro, espiritualmente hablando, estaban en peligro aún de perder su salvación, como les dice claramente en el capítulo 7, verso 10, le dice, para que se salven. Dios los entristece para que se arrepientan, cambien su conducta y se salven. ¿Cómo es posible que estaba hablando de salvación, Pablo, de poner en juego la salvación de ellos si ya eran cristianos? ¿No se suponía que si son cristianos son salvos para siempre? Pues Pablo allí dice claramente que si no se arrepentían, no se salvarían. Entonces, ¿se dan cuenta cómo muchas veces hacemos interpretaciones ligeras, superficiales, inclinadas hacia un pensamiento que nos confunde? Pero allí Pablo está claramente hablando y diciéndonos que si no nos arrepentimos, nuestra salvación está en juego. Y le está hablando a cristianos, no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a gente cristiana, creyentes en Cristo Jesús. A estos creyentes es que después les dice finalmente estas palabras. Temo, dice Pablo, que si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se arrepienten de todos esos actos pecaminosos que están permitiendo en la iglesia, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, de acuerdo a este texto que acabamos de leer, pregunto, ¿puede ser tu mente como hijo de Dios, como hija de Dios, puede ser tu mente desviada por Satanás el diablo? Claro que sí, aunque nos cueste hacer así con la cabecita. ¿Sí? Aunque nos cueste hacer así con la cabecita. Pero claro que sí, está claramente allí expresando esta palabra, la escritura, la Biblia, diciéndonos, dándonos luz sobre este ataque del enemigo sobre nuestra vida. Él puede desviar nuestros pensamientos. Él puede desviar nuestra mente si nosotros se lo permitimos. Si nosotros le damos lugar a escuchar esa voz que viene a nuestra mente, que no es la palabra de Dios, que no es Dios hablando en nuestras vidas, sino Él seduciéndonos con pensamientos como estos. Como le dijo a Eva, dice aquí el apóstol Pablo. Pablo pone, por ejemplo, a Eva en este caso. ¿Por qué? Porque a Eva es como es como Satanás vino a decirle, ciertamente no moriréis. Es decir, lo primero que hace el diablo es poner en duda la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos ataques has recibido tú para creer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has sido atacado en tu mente desde que conociste a Cristo? Pero la Biblia, ¿será verdad? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Pero ¿será como dicen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Será que es verdad absoluta? ¿Será que lo que dice ahí no son cuentos y leyendas? ¿Será que eso es real? ¿Será? ¿Cuántas veces no te atacan esos pensamientos? El enemigo queriendo y pretendiendo poner en duda lo que Dios dijo y lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso? Entonces, no estamos tan lejos de la experiencia de Eva. Hemos escuchado nosotros muchas veces al enemigo tratando de seducirnos a no creerle a Dios. A no creerle a Dios. Hay muchos ataques. Hoy en día tenemos ataques de la pseudociencia, tenemos ataques de la falsamente llamada ciencia, como dice la Biblia precisamente, muchos pensamientos desde el punto de vista científico, entre comillas, que pretenden ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque nace del corazón de científicos ateos, pero también hay científicos creyentes y también hay hombres de ciencia creyentes que hablan verdad, que no tuercen el método científico para hacerle decir al método científico lo que no dice.
¿Me explico? La palabra de Dios es la verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Lo que Dios dice es así, aunque yo no lo entienda. Aunque tú no lo entiendas, obedece. Tú obedece. Tú obedece, aunque no lo entiendas. Cree y obedece. Y cuando veas los resultados de tu fe y tu obediencia, me vas a dar la razón a lo que te estoy diciendo esta tarde. No escuchar la voz de Satanás. No escuches lo que el enemigo quiere seducir en tu mente, en lo intelectual, en tu razonamiento. Ojo, cuidado con tus pensamientos, porque tu mente puede ser desviada. Tu mente puede ser desviada. ¿Por qué hace esto el enemigo? ¿Con qué objetivo lo hace? Fíjense que en el texto de Efesios 6, verso 11, cuando el apóstol Pablo nos habla de esa lucha espiritual que nosotros tenemos, en el verso 11 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. ¿Sí? Contra las insidias. En el texto de la versión Reina Valera dice, contra las acechanzas del diablo. Me gustó esta versión, justamente la elegí porque tiene estas palabras que nos sacan un poquito de la tradicional lectura de la Reina Valera. La palabra insidias es clarísima. ¿Sí? Si buscamos en el diccionario, esta palabra significa engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener esa armadura que no es otra cosa que la presencia misma de Jesucristo en nuestras vidas, revestidos con la persona de Jesucristo, Cristo por dentro y por fuera, llenos de Cristo, revestidos de Cristo, ¿sí? Esa armadura nos va a defender a nosotros de las insidias de Satanás, de las insidias del diablo, que no es otra cosa que argucias, engaños ocultos, disimulados, que buscan perjudicar finalmente nuestra vida, causando destrucción y muerte en todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces estamos ante un enemigo peligroso, hermanos. Es como esta pandemia terrible que está sucediendo en el mundo. Un enemigo invisible, un enemigo que no vemos, un enemigo que no duerme, un enemigo que no descansa, un enemigo que no se lo puede frenar con nada en el caso, desde el punto de vista humano, en la pandemia. Hasta ahora, hasta que no aparezca la vacuna, la famosa vacuna, no se puede frenar este virus. La gente sale a la calle y no sabe si se lo agarra o no. Todo el mundo anda ahí temeroso que si toco o no toco, si agarro o no, si me acerco o no me acerco, cuántos metros de distancia tengo que tener con una persona. Hay un montón de situaciones que se dan en este tiempo por causa de un enemigo invisible. ¿Andamos nosotros con esos protocolos de seguridad en relación con Satanás todos los días? ¿Utilizamos nosotros esos protocolos de seguridad para cuidarnos de los ataques del diablo? ¿O vivimos una vida descuidada espiritualmente muchas veces, sin tomar en cuenta que tenemos un enemigo invisible que no duerme, que no descansa, que está esperando que tú te levantes cada mañana para traer perjuicio a tu vida, como dice este texto claramente, para perjudicar tu vida? Tu vida, tu familia, tu persona, tus finanzas, tu futuro, tu proyecto, tu profesión, tus estudios, todo, tus sueños. Finalmente, matarte. Es un enemigo peligroso. Por eso estamos hablando del poder del diablo. Por eso estamos hablando del poder que tiene Satanás el diablo. Poder que nosotros no tenemos que ni disimular, ni esconder, ni sobredimensionar. ¿Sí? No tenemos que tampoco subestimarlo, pero tampoco sobreestimarlo o sobredimensionarlo. En su justa medida, en su justa medida. Y la justa medida es lo que nos dice la palabra de Dios. No solo lo hace contra los cristianos, sino contra el mundo entero. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que el impacto que tiene el ataque de Satanás y el engaño de Satanás no es un impacto meramente individual o de un pequeño colectivo de personas, sino que todas las naciones de la tierra están bajo el ataque del engaño satánico. Fíjense lo que dice Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo. Esto está hablando del final de la serpiente y el diablo. Y lo cerró y lo selló sobre él
para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El final, luego de la tribulación que viene sobre la tierra y los 1000 años de paz que vendrán sobre este mundo bajo el gobierno de Jesucristo, en esos 1000 años de paz, Satanás será atado, para luego ser desatado y finalmente llevado a juicio y echado al lago de fuego y azufre, como enseña la palabra de Dios. Entonces no importa qué nación sea, no importa que sea una nación rica, pobre, una nación intelectual, científica o una nación analfabeta, no importa qué tipo de nación, si es del primer mundo, del tercer mundo, no interesa qué tipo de nación, qué raza, como se dice mal dicho también aquí en la tierra, no importa. Toda la humanidad, todas las naciones están siendo engañadas por Satanás el diablo. Fíjense ustedes entonces el poder de engaño que tiene Satanás. No engañó a uno, los engañó a todos. Tenemos que tener en cuenta eso. 7.500 millones de habitantes en el mundo. 7.500 millones de habitantes en el mundo están bajo el engaño de Satanás, a excepción de los cristianos que están cuidando su mente. A excepción de los cristianos que están cuidando su mente. Disculpa, Diego, eso, las preguntas las dejamos para el viernes porque si no se me detiene el mensaje, ¿sí? El viernes, recuerden, las preguntas, todas las preguntas, consultorio bíblico, ¿sí? Digo por la pregunta que hacías recién. Muy bien, entonces, el poder y el impacto del engaño de Satanás es de carácter mundial. Es de carácter mundial. 7.500 millones de almas bajo el dominio de su engaño. Bajo el dominio de su engaño para perjudicar la vida de las personas. Por eso el mundo está como está, amados. Por eso el mundo está como está. Por eso vemos el egoísmo, la maldad, el materialismo, el hedonismo, el humanismo y cantidad de ismos que hay en esta tierra, sí, practicados por la humanidad, por el hombre. ¿A causa de qué? De la influencia de sus pensamientos, las ideologías y las corrientes de pensamiento que saturan todos los estratos sociales de este mundo en el cual vivimos. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás el diablo. Satanás el diablo, utilizando todos los medios posibles para llevar ese engaño a la vida de las personas. A excepción, como dije, de los cristianos que están cuidando su mente, que están cuidando su salud mental, que están cuidando su corazón y no están dejando entrar esos pensamientos de seducción de la segunda voz. ¿Por qué Satanás hace esto? Pues porque quiere ser como Dios. Él quiere ponerse en lugar de Dios, él quisiera ser adorado como Dios. Pero aún tratando de querer ser como Dios, aún en eso miente. Aún queriendo llevar a cabo estrategias de engaño a nivel mundial, aún en eso miente. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10 sobre el anticristo, que es un personaje que gobernará las naciones dentro de no mucho tiempo. Todo está organizado y armado ya. Ustedes pueden ver allí una imagen que también la habrán visto donde dice New World Order. La habrán visto en el dólar, eso está en el dólar, donde aparece la pirámide del dólar. Allí también pueden ver esa frase que habla del nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial está a punto de ponerse en funcionamiento en los próximos tiempos. Cuya venida, dice, respecto de este inicuo, de este hombre del anticristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. ¿Conforme a la actividad de quién? De Satanás. Es decir, Satanás está activando todos los dispositivos necesarios, está moviendo todas las palancas necesarias, todas las piezas necesarias para que toda la tierra esté en este momento pensando en que un gobierno global, mundial, bajo el liderazgo de un personaje superpoderoso como el anticristo se va a presentar, sería lo ideal. El mundo ya lo está pensando. Ya en este mismo instante el mundo está teniendo ese tipo de pensamiento. Unificar la educación, unificar la educación en valores a nivel mundial, es algo que está impulsando el Vaticano, el Papa Francisco. La unificación de la moneda a nivel mundial, la economía, desaparecerán los billetes de las calles. Ya está sucediendo eso. Esto lo veníamos predicando hace 30 años atrás cuando hablábamos de eso, que todo el mundo andaba con los fajos así de billetes en los bolsillos. No podían creer lo que nosotros decíamos.
pero la palabra de Dios dice claramente que llegará el momento en que nadie podrá comprar ni vender si no es por medio de esta marca, sello o número del anticristo que pondrá sobre las personas, que todavía no sabemos, pero algunos sospechan de que podría ser algún tipo de dispositivo electrónico conectado satelitalmente para que todas las personas en el mundo puedan moverse sin fronteras en toda la Tierra, comprar, vender y ser parte del sistema de salud y de todos los sistemas de la Tierra y tener acceso a todo si tienen ese dispositivo electrónico en su cuerpo. Algunos lo llaman microchip, otros lo llaman certificado digital y etcétera, etcétera. Ahora, para que eso fuera posible, para que eso pudiese ser posible, sería necesario tener una conexión en toda la Tierra, que toda la Tierra esté conectada. Ciudades, toda la zona urbanizada de la Tierra, de las naciones, pero también los campos, las selvas, los lugares donde no hay ni siquiera ninguna señal, ni siquiera televisiva, a no ser satelital, ¿sí? Tendría que estar todo el mundo conectado, todo el mundo tendría que estar conectado de alguna manera. Bien, ¿ha escuchado hablar usted de Starlink? El proyecto Starlink, que ya está funcionando en este momento, ya está dando señal de internet a la Tierra. ¿Saben? El otro día esto yo lo estoy investigando todo el tiempo y yo empecé a sacar cuenta porque no me cerraban algunos números, porque este proyecto Starlink pretende poner decenas de miles de satélites en la órbita terrestre. Decenas de miles de satélites. ¿Para qué? Para bañar con señal de internet toda la Tierra. Entonces yo digo, pero si son decenas de miles, ¿cuántos cohetes tienen que enviar con satélites al espacio? Es una cantidad enorme de lanzamientos que tendrían que suceder. Y eso no se está informando a la humanidad en los medios de comunicación, no se está mostrando en los medios de comunicación. ¿Qué está sucediendo entonces de forma casi soslayada, escondida, solapada? ¿Qué está sucediendo a nuestras espaldas? ¿Qué está sucediendo? Entonces me puse a investigar sobre este proyecto Starlink de Elon Musk, que es un multibillonario en este momento ya, quien ha puesto en órbita, hace unos días atrás, ustedes habrán escuchado el lanzamiento de los astronautas que fueron a la estación espacial. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de eso? ¿Que fueron enviados hombres a la estación espacial? Bien, esos hombres fueron enviados por un cohete que se llama, por una empresa de cohetes que se llama SpaceX, que pertenece a este mismo personaje que está pretendiendo mandar estas decenas de miles de satélites al espacio. Resulta que el otro día, investigando este asunto, me encuentro con que se están realizando lanzamientos cada 15 días. Desde el 2018 se están realizando lanzamientos cada 15 días de cohetes. Estos cohetes tienen una particularidad, ¿sí?, que lo hacen súper rentables y económicos para esta empresa, porque estos cohetes dejan los satélites en órbita y regresan a Tierra. Yo no sé si veo algunas caritas como sorprendidas, como que nunca habían escuchado de esto, pero esto, si ustedes lo buscan en YouTube, colocan SpaceX o Starlink, ¿sí?, van a encontrar inmediatamente toda la información sobre esto que les estoy diciendo. Cada 15 días se están enviando. ¿Saben cuántos satélites entran en cada misión de estos cohetes? 60 satélites. 60 satélites se están enviando cada 15 días al espacio. Y ya en este momento en los Estados Unidos y Canadá se está bajando la señal satelital de internet de esta red Starlink. ¿Qué es lo que pretenden con estas decenas de miles, que son alrededor de 40.000 al final del proyecto, para el 2027? Para el 2027 pretenden tener toda la Tierra bajo la señal de internet. Selvas, campos, desiertos, ciudades, todo lugar de la Tierra va a estar vigilada por estos satélites. Entonces, amados, esas cosas que hace 30 años parecían ciencia ficción, que nosotros anunciábamos que la palabra de Dios decía, en aquellos días nos miraban como locos, como que éramos, no sé, los teóricos de los antiguos astronautas son estos, ¿sí?, que hablan de teorías conspirativas y ese tipo de cosas. Y no es eso, sino que estábamos hablando ciertamente lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, que eso llegará y estamos a las puertas.
Estamos a las puertas de ese acontecimiento del gobierno mundial. Antes de ese acontecimiento, el Señor viene por su iglesia. Antes de ese acontecimiento, Cristo viene por nosotros a arrebatarnos y a quitarnos de esta tierra por 7 años, que serán los 7 años de ira que se derramarán sobre el mundo entero. Esos 7 años serán los años en que Satanás se regodeará, haciendo todo el daño que quiera sobre las naciones, porque estarán bajo su absoluto gobierno en ese tiempo. Dice Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. ¿Sí? Es profundamente malvado. Satanás ha planificado todo esto. Y fíjense que dice el verso que estábamos leyendo de Tesalonicenses, dice, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta es la actividad del enemigo en el mundo. Esto es en el mundo, de lo cual el Señor a nosotros nos está salvando ya mismo, nos está salvando de esa actividad satánica si es que nosotros estamos guardando nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Logra otra de las actividades de Satanás en las personas que escuchan la palabra de Dios, como ustedes, logra robar la palabra de Dios de los corazones que no aplican oído y entendimiento. Si usted anda entretenido mientras el pastor predica, usted anda limpiando los muebles, anda haciendo cosas por ahí, no sé, escuchando la radio mientras escucha al pastor y qué sé yo. Si su mente va y viene, y usted no aplica oído y entendimiento a lo que yo estoy diciendo aquí cuando se predica la palabra, el enemigo logra este efecto. Fíjense lo que dice Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Esto es un texto de la parábola del sembrador, ¿sí? Cuando habla acerca de las 4 tierras que reciben la semilla. La semilla es la palabra de Dios y la tierra es nuestro corazón. El que no entiende, el que no atiende, no entiende. Y el que no entiende es el que es víctima de Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿quién no entiende? El que no atiende. Si usted no atiende y pone toda su concentración en lo que se le enseña, en lo que se le explica, en lo que dice la palabra y demás, si usted está por allí, por acá, su mente va y viene, vuela, mientras se está predicando y está poniendo su cuerpo aquí en la reunión, pero no su oído, no su corazón en la palabra, pues entonces el enemigo, cuando termine el mensaje, habrá logrado su objetivo, robar de su mente la palabra de Dios. Y esto habrá sido un tiempo infructuoso para su vida espiritual. Esto habrá sido un tiempo perdido para su vida espiritual. Por eso es tan importante aplicar el oído y el entendimiento a lo que se está diciendo cuando se predica la palabra, o cuando estoy leyendo la Biblia, o cuando estoy escuchando un mensaje, prestar oído y aplicar entendimiento a eso. Porque el que no atiende, no entiende. Y el que no entiende, se queda sin fruto en su vida espiritual. Satanás ha logrado robar la palabra de su corazón. Otra estrategia del enemigo. Tentarte para que tú ocultamente peques. Primero el enemigo te tienta para que peques ocultamente. Total, nadie me está viendo. ¿Sí? Y más en la iglesia online, que estamos en tantas naciones por ahí. ¿Quién va a ver a alguien pecando? Nadie. ¿Sí? Entonces, pero nadie me ve, que no pasa nada. ¿Sí? El enemigo comienza a meter esos pensamientos en tu mente. Y en 1 Timoteo 3:7 dice así. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Se está refiriendo a los líderes de la iglesia. Que los líderes de la iglesia, los pastores, específicamente el texto les llama obispos, a los obispos de la iglesia o pastores de la iglesia, dice que deben tener buena reputación con los de afuera. Es decir, mi vecino tiene que hablar bien de mí, mi otro vecino, el de al lado, los que me ven todos los días aquí en el vecindario, tienen que hablar bien de mí, a no ser que hablen mintiendo, como dijo Jesús, ¿sí? Pero cuando
Cuando hablen verdad, que realmente hablen del testimonio que nosotros estamos dando delante de nuestros vecinos. ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Sí? ¿Qué comportamiento hemos tenido nosotros con ellos? ¿Qué testimonio damos nosotros de la vida en Cristo para con ellos? ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, dice la palabra, que el enemigo utilizará ese mal testimonio para poner lazos en el camino. Esos lazos, ¿vieron los lazos que colocan los cazadores? Por ejemplo, en el campo, cuando se quiere cazar una liebre, se coloca un lazo, ¿sí? Donde pasa el camino, donde está el camino de la liebre o del conejo, para que cuando pise el lazo caiga en la trampa. Los lazos son eso, trampas. Ahora te preguntarás, ¿para qué te pone trampas el diablo? Segunda de Timoteo 2:26 dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Me gusta cómo ese texto lo dice la versión de lenguaje actual. Dice así allí, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. O sea, mientras el diablo te tenga en la trampa, cuando hayas caído en la trampa del diablo por causa de la soberbia y el orgullo, como dice el contexto de este versículo que estamos leyendo, por causa de la rebeldía, ¿qué hará Satanás con aquellas personas que cayeron en su trampa? Hará con ellos lo que quiera. Eso es terrible. Si estamos hablando de un enemigo que lo único que quiere es practicar su naturaleza homicida para con nosotros, que lo único que quiere es destruirnos, matarnos, inhabilitarnos en todos los sentidos, si tenemos un enemigo con esas características, pues entonces no podemos permitirnos caer en la trampa del diablo. No podemos caer en esa rebeldía que nos va a nosotros a llevar a estar a expensas de lo que Él quiera hacer con nosotros. El diablo hace lo que quiere, dice, con aquellos que los tiene entrampados. ¿Y quiénes son los que están entrampados? Según el contexto de este versículo, los soberbios, los rebeldes, los que se rebelan contra la verdad y la palabra de Dios. Entonces, cuidado con la rebeldía que se manifiesta en el corazón muchas veces. Cuidado. Esa rebeldía viene como resultado de la justificación del pecado que hay en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, nos tratamos de justificar. Bueno, sí, es que yo toda la vida viví así, ahora yo no puedo cambiar. No, hermano. Si la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No todas las viejas, por favor. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Si dice eso la palabra de Dios, no lo pongamos en duda. Efectivamente, lo que Dios dice, así es. Pero para que eso sea posible, hay que estar en Cristo, como dice el texto bíblico. De modo que si alguno está en Cristo, tú tienes que estar en Cristo. Fíjense, esto es muy sencillo. Estar en, la palabra en, preposición, ¿qué significa? Dentro. Entonces, para que todas las cosas sean hechas nuevas en tu vida y todas las cosas viejas pasen, ¿qué tienes que hacer tú? Estar en Cristo. ¿Dónde tienes que estar? Dentro de Cristo. ¿Y cómo se hace para estar dentro de Cristo? Hemos escuchado que yo tengo que recibir a Cristo en mi corazón, pero eso sería Cristo en mí, dentro de mí. Ok, Cristo dentro de ti es salvación, pero tú dentro de Cristo es santificación. ¿Por qué? Porque la manera de estar dentro de Cristo es estando dentro de su cuerpo. ¿Y qué es estar dentro del cuerpo de Cristo? Es estar dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando tú estás dentro del cuerpo, en la actividad del cuerpo, como dice el libro de Romanos capítulo 12, como cuerpo, en la actividad del cuerpo, donde todos somos nutridos y bendecidos por la función de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, como ustedes vieron hoy. Ustedes vieron hoy el funcionamiento de Sacerdocio Real, de Oasis Kit, de Mujer Integral, de Consultorio Bíblico, de los misioneros en línea. Todos estamos trabajando para la extensión del reino de Dios y que el cuerpo de Cristo sea finalmente edificado aquí en la tierra. Pero para que eso ocurra, para que tú seas afectado positivamente en la transformación de tu vida, tú tienes que estar inmerso en el cuerpo de Cristo. Si tú te desapareces por 1 mes, 2 meses, 3 meses de las reuniones aquí, cuando tú vuelvas a entrar,
vas a ver que la iglesia avanzó un montón y tú te quedaste atrás. Aunque parecía que estabas parado en un solo lugar, no estabas parado, te estabas yendo para atrás, estabas volviendo, estabas retrocediendo. Y la palabra dice claramente que los que retroceden no agradan al Señor, no agradan a su alma, dice la palabra. La perseverancia es importante, hermanos queridos. La perseverancia, permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Fíjense que la palabra permanecer está escrita en San Juan 15 11 veces. En esos cortos versículos, desde el versículo 1 al versículo 16 de San Juan 15, cuando Jesús habla de permanecer en la vid verdadera, y dice Jesús, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí llevará fruto. Y el que no permanece en mí será cortado y echado al fuego. Lo dice claramente el Señor. Es decir, que si dice 11 veces la palabra permanecer, 11 veces la repite en 16 versículos, es porque lo importante para llevar fruto en nuestra vida y para que nuestra vida sea transformada y libre definitivamente de todos los ataques del diablo, es permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo dijo el Señor allí en San Juan 15? ¿Cómo es permanecer en Cristo? Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Por eso es tan importante esto que estamos hablando acerca de oír y entender. Poner nuestro oído y nuestro entendimiento al servicio de la comprensión de la palabra de Dios y de su voluntad. ¿Sí? De pronto es tedioso, cansador escuchar un mensaje de 1 hora, pero es un mensaje de 1 hora cada semana. ¿Sí? En el caso de los que se congregan los domingos. 1 hora, 1 hora y media, nada más. Mientras escuchaste cuántas horas de mensajes que invadieron tu mente con pensamientos destructivos, negativos. ¿Cuántas horas te entregaste a los medios de comunicación, las redes sociales, los videos en YouTube, los videos en la televisión, los noticieros? ¿Y cuántas cosas que invaden tu mente? Ah, sí, pero eso es entretenido, pastor, usted es muy aburrido. Bueno, sí, lamentablemente, lo entretenido es lo que te va a llevar al infierno y lo aburrido te puede llevar al cielo. Esa es la realidad, hermanos queridos. Entonces es preferible soportar, estar, permanecer, poner, aplicar entendimiento. A nadie le gusta ir a la universidad, a sentarse ahí y escuchar horas y horas y horas a los profesores. Bien, pero ¿cuál es el fruto de eso? Un profesional con excelencia en conocimiento. Algunos solamente estudian para zafar de los finales, ¿sí? De ir zafando de los exámenes en la universidad. Pero ¿qué clase de profesional serás el día de mañana? Entonces, lo importante es aplicar oído y entendimiento a la sabiduría, al conocimiento, que no es mía, es la palabra de Dios. Estamos leyendo palabra del Señor. Y lo que Dios dice es verdad, y es una verdad absoluta y permanente, eterna, que permanecerá para siempre, digna de ser creída por el testimonio de millones que han experimentado esta verdad en sus vidas. No solo porque la palabra misma tiene autoridad en sí misma, sino por la autoridad que da también el testimonio, oído. La cantidad de millones de almas afectadas por la palabra de Dios en el mundo entero, afectadas positivamente para salvación. Entonces, ¿dónde está el trabajo del enemigo? ¿A dónde trabaja Satanás? 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay gente que se cree muy lista, que se cree muy inteligente porque se dice atea, ¿sí? Y hace este tipo de cosas, como ustedes ven en esa camiseta. Gracias a Dios, soy ateo. Ahora, fíjense cómo el necio publica su necedad, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Porque esta persona que hizo esta remera escribió Dios con minúscula. ¿Se da cuenta de ese detalle? Dios con minúscula. ¿Y quién es el Dios con minúscula? Fíjense lo que dice el versículo 4 que estamos leyendo, ahí en Corintios. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, no con mayúscula, con minúscula, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios con mayúscula. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es Dios con mayúscula y otra cosa es Dios con minúscula. ¿A quién le llama Dios con minúscula la palabra allí?
a Satanás el diablo, el Dios de este siglo. No porque sea Dios, sino porque este siglo, cuando dice este siglo se refiere a este mundo, como dice este texto, el Dios de este mundo, porque el mundo lo ha hecho Dios, lo ha endiosado a Satanás. Le ha creído a Satanás más que a Dios mismo. Entonces cuando esta persona que carga esta remera diciendo gracias a Dios con minúsculas soy ateo, tiene razón. Tiene razón. Porque está escribiendo Dios con minúscula. Gracias a Satanás el diablo es ateo. Tal cual. Como dice Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio publica su necedad cuando dice no hay Dios. El engaño del diablo entonces es hacerle creer a los incrédulos, que son muy inteligentes, muy intelectuales, al decir que no creen al Evangelio de Jesucristo. Qué pena, ¿no? Qué pena que el hombre, buscando la sabiduría y el conocimiento, se envanezca en el conocimiento. Se envanezca en el conocimiento. Qué pena. El verdadero conocimiento y la verdadera ciencia siempre nos lleva a Dios. Hay un dicho acuñado a Albert Einstein, el famoso científico Albert Einstein, que decía de esta manera: detrás de cada puerta que abre la ciencia, siempre se encuentra con Dios. Detrás de cada puerta que abre la ciencia, siempre se encuentra con Dios. Esa es una verdad dicha por un científico sincero. ¿Sí? Si Jesús no hubiera considerado peligrosa la acción del diablo, ya a esta altura nos hemos dado cuenta de la peligrosidad de Satanás el diablo, de nuestro enemigo. Si el Señor Jesucristo no hubiese considerado peligrosa esa acción que lleva a cabo Satanás en el mundo entero, en todas las naciones de la tierra, ¿habría hecho esta oración el Señor Jesús cuando le oró a Dios de esta manera en Juan 17:15? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Habría hecho esta oración el Señor Jesucristo? Le habría pedido a Dios el Padre que nos guarde a nosotros, porque fíjense que en ese mismo texto de Juan 17, no podemos leer todos los textos completos por una cuestión de tiempo, pero ahí mismo, si ustedes leen en Juan 17, cuando Jesús ora, no estaba orando solamente por sus discípulos inmediatos y contemporáneos. Dice, el texto bíblico dice, no te pido solamente por ellos, sino también por aquellos que han de creer en la palabra de ellos, es decir, nosotros. El Señor Jesucristo, en esta oración sacerdotal que hizo, universalizó a todos los cristianos, nos metió a todos los cristianos de todas las épocas en esta oración, nos incluyó en esta oración, pidiéndole al Padre que nos guarde del maligno. Entonces, si el Señor Jesucristo le daba entidad a Satanás y le reconocía a Satanás una peligrosidad mortal, por lo cual le pedía al Padre que nos protegiera de ese mal, ¿deberíamos nosotros darle importancia o no? ¿Deberíamos nosotros tomar conciencia del peligro de Satanás el diablo contra nuestras vidas o no? Claro que sí, amados. Claro que sí. Por supuesto que sí. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a todos a orar de esta manera. Fíjense lo que dice Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la última parte de la oración del Padre Nuestro que encontramos en nuestras Biblias, ¿sí? La famosa y conocida oración del Padre Nuestro. En la última partecita dice de esa manera. Ahora, fíjense cómo lo dice la versión del lenguaje sencillo. Cuando dice líbranos del mal, ¿a qué se está refiriendo? Dice, ustedes deben orar así, desde el versículo 9 en adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Hoy. Es decir, que esta oración es una oración diaria, o debería ser diaria, porque comemos todos los días, ¿sí? Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal.
Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos. Fíjense lo que dice ahora el Señor. Lo que Él oró, también se lo enseñó a sus discípulos y a través de ellos a nosotros nos enseña a orar de esta manera. Líbranos. ¿De qué cosa? Del poder del diablo. Entonces yo les pregunto a ustedes ahora, sin temor, respondan sin temor. ¿Tiene o no tiene poder el diablo? Claro que tiene. Por eso es que no tenemos que subestimarlo. Es un error subestimar el poder del diablo. Más allá de que nosotros como creyentes sabemos que en Cristo estamos seguros, que en Cristo estamos protegidos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, pero si no, estamos vulnerables. Tenemos que conocer estas estrategias del enemigo que nos hacen a nosotros vulnerables. ¿Cuándo? Cuando prestamos oído a la segunda voz. Cuando prestamos oídos a sus razonamientos que nos hacen dudar de la palabra de Dios precisamente. Líbranos del poder del diablo. Y fíjense cómo termina el Señor este texto, enseñando acerca de la oración. Finaliza allí y luego dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto que dice el Señor allí! Es muy tremendo, esto es terminante. ¿Por qué el Señor agregó estas palabras a la oración del Padre Nuestro? Es decir, Jesús dio como una explicación de lo que había dicho en la oración del Padre Nuestro. Él dice, ustedes tienen que perdonar, porque si no ustedes corren riesgo de que el Padre no los perdone a ustedes. Pero además, ¿qué relación tiene el hecho de perdonar con que el Señor nos libre del poder del diablo? Fíjense lo que dice este texto. En 2 Corintios 10:11. Dice, pero ¿a quién perdonéis algo? Dice el apóstol Pablo, yo también lo perdono. Yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, recuerden que siempre les digo, presten atención a los para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. No ignoramos sus estrategias. Entonces, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo Pablo allí? Perdonar. Perdonar. Repito y si la veo. Perdonar. ¿Se acuerdan cuando silabeábamos en la escuela? Perdonar, para que nos quede claro. ¿Qué relación tenía entonces el Padre Nuestro cuando decía líbranos del mal con el perdonar? Porque si yo perdono, dice el apóstol Pablo, no le doy ventaja a Satanás. Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante la práctica del perdón, fundamentalmente en el seno de la familia, comenzando por el matrimonio. Fundamentalmente, el sabernos perdonar, el no irnos a la cama cada noche enojados, enrabiados, guardando enojo y amargura para el otro día. Porque si hago eso, si no perdono y guardo amargura para el otro día, fíjense lo que dice la palabra. ¿Qué sucederá? Efesios 4:26 dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den, dice el versículo 27, no le den ninguna oportunidad al diablo. ¿Para qué? Otra vez otro para que los derrote. Versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ahí lo dice clarito. No le demos ninguna oportunidad a Satanás el diablo para que nos derrote. Entonces pregunto otra vez, a la luz de la palabra de Dios, ¿puede el diablo derrotar a un cristiano? ¿Puede o no puede? Claro que puede. ¿Vieron que tenemos un lavado de cerebro que nos cuesta responder a veces este tipo de cosas porque quisiéramos decir, no,
No, un cristiano no puede ser derrotado por Satanás. Claro que sí, esta palabra está siendo escrita para cristianos. A los cristianos les está diciendo el Señor, a los hijos de Dios les está diciendo, no practiquen este pecado del enojo, el rencor, el resentimiento, la amargura. No se vayan a la cama en la noche enojados allí y guarden y estén toda la noche masticando vidrio ahí mientras duermen, durante toda la noche y al otro día igual, el otro día igual y así sucesivamente. Eso es practicar pecado, hermanos. Eso es practicar pecado. Entonces, ¿qué sucederá? Dice la versión Reina Valera, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa no darle lugar al diablo? Eso que dice el verso 27. No darle ninguna oportunidad a Satanás para que nos derrote. ¿Me está escuchando bien? ¿Clarito? ¿Se escucha bien? ¿No hay problema de audio? ¿No? Gloria a Dios. Es una pregunta irónica, hermanos. Es para que realmente me estoy asegurando de que me están escuchando lo que estoy diciendo. ¿Sí? La importancia de la salud en las relaciones interpersonales, en la familia. Tratemos de cuidar eso. Fíjense que el texto no dice que no te aires, porque eso es parte de la naturaleza humana. Pero cuando te aires, no peques, dice. Cuando te enojes, no peques. Cuidado, usa el dominio propio, porque la ira puede destruir en un segundo lo que construiste en años. Lo que te costó años construir, tú lo puedes derribar en un segundo de ira. Me estoy sintiendo incómodo, pastor, con este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nos incomoda es cuando más el Señor está obrando allí, cuando el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestras vidas. Gloria a Dios si nos incomoda, porque entonces el Espíritu Santo nos está enderezando esto, la cabecita. No nos deja el Espíritu Santo que el diablo nos desvíe la cabeza hacia otras cosas. No, es que yo soy tano. Lo que pasa es que yo, mi descendencia tana, es que yo soy, los italianos somos así, nosotros, ¿qué te pasa, viejo? No, yo no puedo dominar esto, es genético esto, ¿me entendés, viejo? Así hablan muchas veces algunos cristianos. Hermanos queridos, acá en Cristo no hay tanos, en Cristo no hay tanada, en Cristo no hay ira que valga. El Señor quiere que practiquemos el perdón para no darle ventaja a Satanás para que nos derrote. Está claro, ¿no? Gracias al Señor. Ante ante tanto peligro mortal, ¿qué debemos hacer? Además de pedir liberación, como nos enseñó el Señor Jesucristo en oración. Además de eso, ¿qué debemos hacer? Santiago nos dice claramente esto, nos responde claramente en Santiago 4, 6 y 7. En realidad, dice, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia, o como dice las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Fíjense la secuencia que pone Santiago aquí en esta escritura inspirada por el Espíritu Santo. Primero, sé humilde. Reconoce. ¿Te equivocaste? Reconoce. Metiste la pata, te airaste, pecaste, hiciste cosas que no debías, ofendiste, lastimaste. Sé humilde. Agacha la cabeza. Reconoce. Principalmente ante Dios, sométete a Dios. Sométete a Dios. Obedece a Dios, como dice allí. La versión Reina Valera dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta versión, la versión latinoamericana dice, por eso obedezcan a Dios. Obedezcan a Dios. Eso es someterse a Dios. Obedezcan todo lo que hemos oído hoy, lo que hemos comprendido hoy. Obedezcamos a lo que Dios dice. Eso es humildad. Eso es humildad. Humilde y obediente. Humilde y obediente. Bajemos la cabeza, comprendamos que nos estamos equivocando,
no solo lo debemos comprender, sino también lo tenemos que asumir para poder realizar esos cambios y esas transformaciones internas, mentales, espirituales, emocionales, psíquicas y aún físicas, porque aún lo físico se termina afectando por causa de esos humores que vamos desarrollando en nuestro cuerpo biológico, ¿sí? Los humores, me refiero a todos esos líquidos que el cuerpo mueve cuando nos enojamos, cuando nos airamos, cuando celamos, cuando hay tantos sentimientos tóxicos, hermanos, que vamos desarrollando a lo largo de la vida y no nos damos cuenta. No nos educamos emocionalmente. Y el Señor nos está llamando a eso. Eduquémonos emocionalmente. Tomemos el dominio propio que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder practicar este dominio sobre nuestra personalidad. Humildemente, siendo obediente y violento. Y violento, porque luego dice, resiste al diablo, hazle frente al diablo, dice, háganle frente al diablo y él huirá de vosotros. Ah, pero entonces no le tengo que tener miedo al diablo. No, cero miedo. El diablo es basura, no existe, delante de Dios no existe el diablo. No existe. ¿Entienden? Y ahora sí que me gozo al decir esto. Me daba, como les decía, disgusto hablar del poder que tiene el diablo, pero ahora voy a hablar de Cristo. Cristo le pisó la cabeza a la serpiente, como le dijo el Señor a Eva. Como le dijo el Señor a Eva. Eva, como le dijo a la serpiente cuando tentó a Eva, mejor dicho. Le dijo a la serpiente, mira, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Y la simiente de la mujer, es decir, el hijo de la mujer, en este caso una mujer virgen, como profetizó Isaías en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, el hijo de la mujer virgen que nació de María, te pisará la cabeza. Te pisará la cabeza, le dijo Dios a la serpiente. Y eso ocurrió hace 2000 años, amados. Así que por más que hemos hablado de el poder del diablo, vamos a hablar ahora del todopoderoso Dios que tenemos. Nuestro Dios todopoderoso es el que nos empodera a nosotros con su poder, su autoridad. Su gloria está en nosotros para que el enemigo no nos toque. Cuando dice obediente a Dios, ¿cómo sé que estoy siendo obediente? ¿Cómo sé que estoy practicando obediencia? 1 Juan 2:13-14 dice así: os escribo a vosotros, dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ay, pero no era que los jóvenes son débiles, pobrecitos los jóvenes, ellos que sufren de tantas tentaciones, este mundo que los lleva para allá y para acá, pobrecitos los jóvenes que están siempre atrapados en tentaciones. ¿Qué dice la palabra? Que los jóvenes pueden vencer al maligno. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Os escribo a vosotros niños, inclusive, porque conocéis al Padre. Ahí le estaba escribiendo a los de Basis Kid, el apóstol Juan. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, otra vez, jóvenes, porque sois fuertes. Fuertes. ¿Cómo son los jóvenes cristianos? Fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la clave para que un joven sea fuerte y vencedor en la vida. Un joven fuerte y vencedor es un joven en el cual permanece la palabra de Dios. Ese es el que vence finalmente al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, cuando oigo y entiendo, como la fotito que vemos ahí, ¿sí? Cuando oigo, entiendo y retengo, como nos enseña la parábola del sembrador. Oigo, entiendo y retengo. ¿Qué quiere decir retener? Guardar, obedecer la palabra de Dios. No siendo meros oidores, sino hacedores. Ay, pero yo no tengo tanto conocimiento, pastor, de la voluntad de Dios. No te preocupes, Dios no te está pidiendo que hagas lo que no sabes. Solo Dios quiere que tú obedezcas lo que vas aprendiendo. Todo el conocimiento que tú vas adquiriendo, ve aplicándolo poco a poco, paso a paso. Trabaja en eso y vas a ver que al cabo de un tiempo, al cabo de unos años, tú no serás el mismo.
porque habrás dejado que la palabra entre en tu corazón, entre en tu vida y permanezca allí comandándote, dirigiendo tus pasos y enderezando tu caminar. Aunque tengas pecados, porque nadie puede decir que no los tiene, precisamente como dice 1 Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, pecadores somos todos. Todos somos pecadores. Nadie puede decir que no tiene pecado. Del primero al último aquí, todos somos pecadores. Y en alguna medida pecamos de pensamiento, de sentimiento, por comisión, por omisión. De alguna manera pecamos. ¿Cuál es la clave entonces? Que Dios no te encuentre pecando y practicando el pecado de forma deliberada y sin temor en tu corazón. Ese es el punto. Acá no se trata de que Dios es Dios de almas perfectas, no, ni de santos perfectos, tampoco, eso es una mentira. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, estamos en un proceso de perfeccionamiento de la santidad en el temor de Dios. Estamos perfeccionando esa santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿tienes errores? ¿Tienes pecados? ¿Tienes falencias? ¿Fallas? Claro que sí. ¿Te hacen sentir mal tus fallas? Si tú me dices, sí, pastor, me hacen sentir muy mal mis fallas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el punto. De eso se trata. De eso se trata. Porque si no te sintieras mal por tus fallas, tú no las abandonarías jamás. Nunca te dedicarías a abandonarlas, nunca te dedicarías a apartarte de esas cosas. Por eso el Espíritu Santo provoca ese rechazo al pecado en tu espíritu. Sabemos, dice 1 Juan 5:18, que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ese texto, en la versión Reina Valera, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Sí? No se trata entonces de no pecar jamás, sino de no practicar el pecado. ¿Y qué significa practicar? El diccionario dice usar o ejercer algo continuamente. O sea, si tú haces todo el tiempo, pecas, sin temor, sin abandonar, sin resistirte a pecar, te entregas al pecado, hasta con placer te entregas al pecado, pues entonces vienen las consecuencias. Estás bajando los niveles de protección en tu vida y el diablo logrará derrotarte en algún momento. Cuidado, cuidemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones en el poder de Dios. Dios nos dará el poder para abandonar finalmente el pecado. Por eso Pablo le dijo a los de Tesalónica, vamos cerrando con esto. Pablo le dice a los de Tesalónica así, pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Si nosotros leemos ese texto, ese versículo, decimos, bueno, entonces me quedo tranquilo, total, el Señor me va a proteger del maligno. Total, el Señor es fiel, Él me va a proteger de Satanás, ningún daño me va a suceder. Si yo solamente tomo ese versículo y lo leo y lo interpreto, puedo interpretar de que efectivamente Dios es fiel, efectivamente que es fiel. Entonces, como es fiel, Él me va a fortalecer y me va a proteger del maligno. ¿Sí? No dice más que eso el texto. Bien, pero su contexto, si entendemos que la palabra se interpreta en el texto se interpreta en su contexto, si lo tenemos en cuenta, fíjense lo que Pablo dice. Segunda de Tesalonicenses 3:3. En la versión BAD lo dice así. Pero el Señor es fiel y Él os fortalecerá y os protegerá del maligno. En el Señor tenemos confianza en que vosotros cumplís y seguiréis cumpliendo lo que hemos enseñado. Que el Señor os lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. O sea, las condiciones de esta fidelidad de Dios para cuidarnos y protegernos y fortalecernos contra el maligno, ¿cuáles son? Que nosotros sigamos cumpliendo, como dice allí el apóstol Pablo, sí, que sigamos cumpliendo lo que nos ha sido enseñado. Todo lo que vamos aprendiendo, apliquemos. Aprendemos y aplicamos. Aprendemos y aplicamos. Aprendemos y aplicamos. No importa que sea poco lo que aprendemos, pero aprendamos y apliquemos. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto.
el Señor nos fortalecerá. Él es fiel con aquellos que se encuentran siguiendo y cumpliendo sus enseñanzas. Quien tal hace, la persona que hace eso, es una persona sometida a Dios. Es una persona que obedece, que ama y persevera. Ama como Dios y persevera como Cristo. Fíjense qué tremendas características esas. Ama como Dios y persevera como Cristo. Hasta el final, hasta dar la vida en la cruz. Perseverante y fiel hasta el final. Santiago 4:7, ahí lo termina ya con todo lo que vimos se nos abre el entendimiento para entender lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. El que anda aquí y allá, el que anda a medias y tientas, aquel que anda tibiecito, en vez de calentito, ferviente o frío, no, tibiecito, el que anda ahí a mitad de camino, quedo bien con el mundo y quedo bien con Dios, ¿sí? El que tiene doble ánimo, purifique su corazón, dice, purifica tu corazón de eso, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué eso? ¿Por qué a Dios le agrada semejante cosa? Porque esa es la expresión física de lo que sucede emocionalmente, lo que sucede en tu alma a causa de un acto intelectual, de lo que sucede en tu espíritu, la convicción de pecado. Cuando tú te sientes mal y tienes deseos de llorar por lo que hiciste, llora, dice Dios. Está bien que llores. Está bien que no te tomes las cosas a liviana y a la risa, que, bueno, sí, es que me tiré una canita al aire, como dice el dicho. Aquí en la Argentina, no sé si lo entienden en otros países. Sí, fue un desliz. Un desliz, mirá vos. Un desliz que te pudo destruir el matrimonio, que te pudo destruir el futuro, que pudo destruir tu imagen como padre o como madre con tus hijos, que le abriste la brecha al pecado en tu familia y en tus generaciones. Un desliz, no pasa nada. Cuidado, hermanos, que el diablo no te convenza, que el diablo no te seduzca. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Si te vas a rendir, si te vas a rendir, que sea a los pies del Señor. Y esa será tu victoria, definitivamente, sobre el diablo, las tinieblas, sus engaños y sus ataques. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees? ¿Crees la palabra de Dios que hemos compartido? Amén. Gloria a Jesús. Padre, te agradecemos en esta tarde esta palabra, Señor, que nos has impartido a nuestras vidas. Señor, oramos en esta hora para que nuestro corazón pueda ser como tierra fértil, Señor, que recibe la palabra como una semilla, tu palabra, Señor, como una semilla que se retiene, que se entiende y que se retiene, que se guarda, Señor, profundamente. Queremos ser obedientes a tu palabra. Sabemos, Señor, que muchas veces no estamos a la altura de la demanda. Sabemos, Señor, que muchas veces no estamos a la altura de la imagen del varón perfecto, como dice tu palabra. Pero también entendemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, que nos fortalecerá mientras nos encuentres haciendo tu voluntad en la medida que la vamos conociendo. Por eso, Señor, yo te ruego por mis hermanos, sea que algunos estén saliendo de Egipto, otros atravesando el desierto, otros conquistando, Señor, ya su tierra prometida y otros ya establecidos en la tierra que fluye leche y miel. No importa en cuál momento de su vida se encuentre, Señor, yo te pido que así como Jesús pidió que los protejas del maligno, yo también te ruego, Señor, en esta hora, protege a mis hermanos del ataque del maligno. No le tenemos miedo, no le tenemos temor, tenemos claridad que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso estamos orando a ti, Señor, para pedirte que nos perdones, nos limpies de todo pecado que pueda abrir brechas para que el enemigo ataque nuestras vidas. En Cristo Jesús somos libres y verdaderamente libres, como dice tu palabra. Señor, por eso te agradecemos, por la libertad que nos has dado en Cristo y oramos para que nos cuides y nos guardes en esa libertad. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te ruego que esta palabra quede grabada a fuego en el corazón de tus hijos para que crezcan protegidos, bendecidos y libres de todo ataque de muerte sobre sus vidas.
En el nombre precioso de Jesús, te lo pido para tu gloria. Amén, Señor. Y amén. Amén. Amén.